En los capítulos anteriores estuvimos analizando la historia de dos viudas. La primera tuvo un problema en medio de una sequía y el profeta Elías fue usado porque Dios le dijo que ella le iba a dar la alimentación en esa época de sequía y la harina no escaseó. El Señor premió la obediencia de esta viuda porque le dio primero, ¿verdad?, al profeta, y Dios hizo una obra milagrosa ahí. Vimos el viernes anterior la historia de otra viuda, ahora con el profeta Eliseo, que tenía grandes deudas y por las leyes que tenían en ese entonces, sus dos hijos iban a ser llevados como esclavos si ella no pagaba. Y en ese entonces Eliseo le dijo que tenía ella que conseguir la mayor cantidad de tinajas, de vasijas en sus alrededores, porque Dios le iba a sustentar, le iba a dar aceite. Y así fue. Todas las tinajas que llevaron, muchísimas, fueron llenas con aceite y ella pudo vender y pudo pagar las deudas porque obedeció al Señor. Así que el reto de lo que estamos nosotros reflexionando es obedecer al Señor. Nos da la posibilidad de ver a Dios obrando aún en medio de situaciones imposibles. Así que eso es lo que vamos a ver en esta oportunidad, en este texto. El capítulo completo de Segunda de Crónicas 20 nos va a relatar algo que sucedía con un rey. Vamos a leer en esta oportunidad solamente algunos versículos. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Dice Segunda de Crónicas 23. Entonces, hablando del rey Josafat, él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también a todas las ciudades de Judá, y vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Amado Dios, en este momento queremos comprender tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe para que podamos reflexionar de qué manera este relato de un hecho sucedido hace muchísimos años puede también guiarnos en medio de las dificultades que podamos pasar. Tú, Señor, tienes el control absoluto, eres Dios soberano sobre todas las naciones, sobre toda circunstancia, y por eso nosotros queremos presentarnos delante de ti, buscando, Señor, tu consejo, y guardarlo, atesorarlo en el corazón, para que cuando vengan esos momentos difíciles, nosotros sepamos que en ti hay una fuerte confianza, porque tú eres nuestro refugio. Te bendecimos, Señor, en esta mañana, y te pedimos tu guía y tu dirección. En el nombre de Jesús, amén.
No sé cuántos de ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Y a cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar en un vuelo, en un avión, y han tenido la expectativa de sudar helado, porque no saben qué va a suceder en ese avión, con tantas historias, y uno a veces ve tantas series, ¿verdad? Que le causa algún tipo de pavor, ¿verdad? En el 2009, un avión de US Airways despegó de Nueva York, llevaba 155 personas a bordo, y después de haber salido del aeropuerto, una bandada de aves choca contra los motores del avión y los deja inservibles, inutilizados. No podían regresar al aeropuerto, sino que tenían que hacer algo. Entonces, en ese momento, el capitán del avión toma la decisión sumamente difícil de aterrizar el avión en el río Hudson. Era una decisión de segundos, tenía que hacer algo, él iba a cargo del avión y en ese momento no podía llamar a un ingeniero que le ayudara, no podía buscar en Google cómo aterrizar un avión sin motores, no podía hacer más que confiar entonces en la experiencia y sus conocimientos adquiridos por sus horas de vuelo. Es una situación muy complicada. Y él tenía solamente algunos segunditos para tomar las decisiones. Pero en esta ocasión, el avión aterriza en el agua, en el río, no hay ningún tipo de víctimas. Él fue homenajeado por esta acción y el capitán fue entrevistado posteriormente a este evento y él dijo que su reacción en ese momento no fue resultado del pánico que le entró, sino que él reaccionó ante la crisis por preparaciones previas, por situaciones en las que ellos habían tenido la oportunidad de ser expuestos, para que cuando vinieran los momentos difíciles tuvieran claridad para poder actuar. Y esto quiero usarlo como ejemplo, porque en la vida nosotros vamos a tener contingencias, situaciones difíciles en las cuales vamos a tener que tomar decisiones, pero las decisiones las tenemos que realizar en base a una serie de experiencias previas que nos van a ayudar a tomar las mejores decisiones. Y me estoy refiriendo a que cuando uno enfrenta alguna crisis personal, familiar, situaciones adversas que trae la vida, uno toma decisiones tomando como base donde ha puesto uno la confianza. Si usted ha decidido buscar del Señor, si lo hace continuamente, si conoce quién es Dios, entonces su corazón va a estar fuerte y va a estar firme cuando vengan los momentos difíciles. No le estoy diciendo que usted va a comenzar a recitar el Salmo 91, que va a comenzar a decir el Salmo 46 automáticamente y que usted no va a tener temor. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que cuando tenga que tomar decisiones cruciales, como usted ya continuamente, habitualmente ha tomado la decisión de confiar en Dios, entonces esto le va a dar una plataforma, un sustento para que usted pueda caminar en tierra firme, porque usted conoce quién es el Dios en el cual usted ha confiado. En la Biblia, quizás nosotros no tenemos un relato relacionado con algo como lo que mencionaba con este avión en Nueva York, pero sí tenemos este relato donde el rey de Judá tuvo que tomar una decisión bajo presión. Un día él recibió la noticia de que varios de sus enemigos, estoy hablando de ejércitos, de pueblos, iban a actuar en contra de ellos, los iban a llegar a oprimir, a sacar de estas tierras, y él tenía la responsabilidad de cuidar a toda una nación. No tenía tiempo para elaborar grandes estrategias, no tenía tiempo para llamar a otros pueblos que le apoyaran. Él tenía en ese momento de crisis que hacer algo. Y aquí viene lo interesante, porque él elige buscar a Dios,
consultar a Dios y depender de Dios. Él recibió un mensaje de parte de Dios utilizando a uno de los levitas, de los hijos de Asaf, y aquí en el versículo 15 dice lo siguiente, si me pueden acompañar a Segunda de Crónicas 20:15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y esta es una gran responsabilidad para el rey. Él era un rey muy distinguido en el sentido de que hizo la voluntad de Dios, era el cuarto rey de Judá, y él rechazó la idolatría en la cual habían caído el pueblo de Israel en Judá, y hizo que prosperaran espiritualmente. Pero en este momento llegaba una prueba para saber a dónde estaba su confianza, porque ¿de qué manera vamos a saber a dónde estamos si no nos medimos? Y a veces este sentido que nosotros tenemos académico desperdiciamos por no aplicarlo también en la vida. Dios también nos evalúa. Dios también permite que nosotros tengamos oportunidades. Y qué bonitos los simuladores a los cuales nos vemos envueltos nosotros, porque ahí Dios también nos pone en situaciones donde sale, en donde estamos poniendo nuestra confianza. ¿Cómo actuamos? ¿En base a qué? ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro corazón? En este sentido, Josafat es retado a tomar una decisión. Y lo que hacen los enemigos es de mucho temor, porque el contexto o el lugar donde se desarrolla esta contienda o este acecho de parte de los enemigos era el mar salado, el mar muerto. Y esto quizás tendríamos que ubicarnos nosotros en el sentido de imaginarnos toda una serie de montañas desde donde se podían lanzar ataques sorpresivos, y por eso el temor llenó a Josafat, porque algo inminente podía venir y él tenía que hacer algo al respecto. Así que al recibir la noticia se llenó de temor, y en lugar de recibir ese temor como algo que no se convirtiera en algo sano, uno de los comentaristas de esta parte de la Biblia menciona que el temor al cual él acude no es el temor del miedo que buscaba esconderse en alguna esquina del palacio, en algún lugar de su casa. El temor era algo que le llevaba a buscar a Dios en oración, a buscar a Dios de una forma en la que Dios le pudiera dar la solución a su problema. Él lo que hace, si usted se fija en Segunda de Crónicas 23, dice: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Así que el temor no le hace salir corriendo despavorido. El temor le lleva a donde tendríamos nosotros que llegar cuando algo difícil nos está pasando. Él comienza a buscar a Dios por medio de la oración y proclama ayuno a toda la nación, diciéndoles: ahora es momento para pedir que Dios intervenga. Es un gran ejército el que viene, no es algo sencillo la amenaza por la que nosotros estamos pasando. Lo mejor que podemos hacer es buscar a Dios. Y entonces lo interesante de este relato es que Dios responde a la oración que hace el rey Josafat, que hace todo el pueblo. Y entonces el principio que menciona este salmista de Asaf era que la batalla no era de ellos, que Dios iba a pelear por ellos. Dios les estaba diciendo que como le estaban dando la oportunidad de actuar, Dios iba a hacer algo. No iba
a tomar de menos sus súplicas, no estaba diciendo qué exagerados son porque no aguantan nada, ¿verdad? Dios no se puso en una posición como por lo que se están afligiendo, sino que les da la oportunidad de ver cómo Él iba a obrar. Y quizás resuma un poco el relato para que podamos comprender todo el contexto, porque lo que sucede después de esto es que Dios da la oportunidad de que cuando vienen estos ejércitos, ellos comiencen a pelear entre sí y ahí se exterminan automáticamente ellos, a raíz de que el pueblo de Judá comenzó a confiar en el Señor y lo manifestó por medio de sus cánticos de fe, porque no había sucedido nada. Ellos comienzan a confiar al Señor, comienzan a cantar y Dios les da el triunfo, les da la victoria sin que ellos tuvieran que luchar. Nosotros debemos pensar que la solución no es comenzar a cantar cuando venga ahí algún desafío que se nos presente. No es ese el principio que nos está enseñando la Biblia. Por muy bonito que usted cante, usted debe alabar al Señor. Hay algo más profundo que solamente la expresión artística. No es ese el sentir, no es eso lo que nos manda que nos reunamos en la iglesia y comencemos a cantar para que el Señor obre. No es eso lo que menciona, sino básicamente el poner nuestra confianza en Dios diariamente nos genera el hecho de poder reconocer el poder y la majestad de Dios. Y cuando enfrentemos problemas imposibles, no debemos responder con temor, sino que debemos tener fe en que Dios está con nosotros y que Él se va a encargar de luchar y de guiarnos para que para que podamos enfrentar los problemas. En la Biblia aparecen diferentes momentos o relatos que nos explican la importancia de buscar a Dios, y me acompaña Segunda de Crónicas 14:4. El papá del rey Josafat, Asa, en Segunda de Crónicas 14:4 expresa lo siguiente: y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Cuando el papá de Josafat, Asa, estaba reinando, él lo que hace es decirle a todos en el reino que la mejor manera para vivir era buscar a Dios. En Deuteronomio capítulo 4, versículos del 29 al 31, también encontramos una invitación para poder buscar al Señor con todo el corazón. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 29 al 31. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, ¿qué dice? Lo hallarás. Si lo buscares, ¿de qué manera? De todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. En tiempos difíciles, nosotros podemos agarrarnos de las promesas de Dios, porque Dios lo que ha prometido no lo va a dejar a un lado. Él es fiel y nos va a dar un corazón que pueda avanzar, que pueda solucionar las circunstancias en las que nosotros nos podamos encontrar. Vamos a Isaías capítulo 55, versículo 6, porque también Dios nos muestra cuál es su perspectiva ante nuestros problemas. Dice Isaías 55, 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Nosotros podemos tener la oportunidad para enfatizar la misericordia de Dios hacia las personas que se vuelven a Él. Él está listo, está dispuesto, está cercano, pero somos nosotros
los que continuamente tenemos que buscarle. No, Él no se distingue por ser un bombero que llega cuando hay incendio en nuestra casa, en nuestra vida. Él quiere que nosotros no solamente dependamos de Él cuando las cosas van mal. Por eso este relato tiene tanto sentido, porque estaban en una situación difícil, pero lo que hacen es confiar. Y lo que ellos muestran es su confianza por medio de expresar en un cántico cómo ellos reconocían el poder de Dios. Quiero nada más resaltar de este pasaje dos principios. En primer lugar, debemos buscar a Dios primero. Debemos buscar a Dios en primer lugar. Lo debemos buscar en el trabajo. Dios es Dios de nuestras labores. Debemos buscarle en nuestra familia. Dios es especialista. Él es quien se inventó, quien diseñó la familia. Dios es Dios de cualquier área de nuestra vida. ¿Y en dónde no enfrentamos problemas? Enfrentamos problemas económicos, enfrentamos problemas internos que solamente nosotros conocemos. Cualquier tipo de problema puede estar sujeto a la dirección de Dios. Nosotros debemos dar la respuesta correcta y esa es buscar a Dios de manera continua. Cuando Josafat recibió la noticia de que un gran ejército venía contra él, tuvo miedo, humilló su rostro, consultó a Dios y claro, se imaginaba todo lo peor que podría haber sucedido, pero lleva el temor hacia donde tenía que estar. Estaba más asombrado del poder, de la majestad de Dios que de lo que podían hacer estos ejércitos por su fuerza destructiva. Él, en lugar de tomar algún otro tipo de acción, fue directamente con Dios y convocó al pueblo para buscar su dirección. Creo que esto es una enseñanza también muy especial para nosotros, porque ¿qué hacemos nosotros cuando nos pasa algo difícil? ¿Qué hacemos con nuestra familia? Quizás a veces nosotros tendemos a llegar y nos quejamos, o algunos tomamos la actitud de pasar enojados 3 semanas y enojados a saber con quién, y la familia y el pobre perrito paga los platos rotos porque nosotros no encontramos qué hacer y nos encerramos en nosotros mismos. Pero este texto nos enseña la importancia también de estar juntos en los momentos difíciles. Usted tiene la bendición de contar con personas a su alrededor con las cuales usted también puede contar cuando esté pasando por momentos críticos. ¿Qué le parece si usted decide tomar tiempo con su familia una vez a la semana o las veces que sean necesarias para orar juntos? ¿Qué le parece si de manera continua usted decide con su familia tomar algún una pequeña reflexión? Decide ir a la librería y comprar o buscar en internet algún libro devocional que usted pueda estar llevando junto con su familia. Porque de eso se trata, de fortalecer nuestra confianza en Dios, de conocer a Dios. Y de manera natural, cuando vengan los momentos difíciles, usted va a decir: Dios es así y así, así. Él dice en su palabra esto y esto y esto. Pero si usted no enfatiza su corazón o no mueve su corazón hacia Dios, cuando vengan los momentos difíciles, usted no va a tener de dónde sacar. Usted no va a conocer quién es Dios. Le van a contar. Le van a explicar que Dios es así, pero no es lo mismo que a uno le cuenten a que uno lo viva. Y por eso nosotros debemos orar. Orar no es perder el tiempo. Orar no es una acción religiosa vacía. Nosotros debemos ver cómo Josafat humilló su rostro y él consultó a Dios y él le pidió su dirección y él invocó a que Dios hiciera algo en medio de esta dificultad, que él solucionara algo. Dice el Salmo 34:17: claman los justos y Jehová, ¿qué hace? Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y quiero por favor pedirle que lea nuevamente ese versículo,
Porque ahí dice que Dios, cuando uno clama, cuando uno es justo, es decir, lleva una vida buscándole a Él, dependiendo de Él, entonces lo que va a hacer Dios es escucharle y le va a librar de todas sus angustias. Esta es la palabra del Señor. Esto no es algo que alguien diga como a nivel de consuelo. No, pero todo va a estar bien, ya vas a ver. No te preocupes, tú seguí adelante. No son palabras así con palmaditas en la espalda. Esta es la palabra del Señor. Y nosotros debemos afirmar nuestra vida en estos principios. Josafat tenía que reconocer que por sí mismo no tenía fuerzas para enfrentar a estos ejércitos. Él sabía que tenía a Dios de su lado. Él sabía las promesas de Dios. Y ustedes pueden ver en este capítulo 20 una de las oraciones que se expresan en la Biblia de manera más genuina, donde Josafat comienza a Judá, ¿verdad? Empieza a reconocer todo lo que había sucedido, que había hecho Dios con Israel y cómo les había llevado hasta ahí. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros podemos enfrentar a Dios cuando decimos: Señor, tú estás aquí, tú estás conmigo y has estado siempre, y yo te entrego esta carga, yo te busco con todo mi corazón, haz tu voluntad, haz tu voluntad. El misionero Hudson Taylor decía: cuando trabajamos, trabajamos. Cuando oramos, Dios trabaja. Porque en realidad necesitamos reconocer que tenemos límites, que no podemos hacer todo. Necesitamos reconocer que estamos, es como este versículo en el Salmo 91 que expresa esta imagen de un polluelo que se pone bajo la sombra de las alas de la madre gallina, ¿verdad? Nosotros también necesitamos ponernos bajo la protección de un Dios que tiene en su corazón el hecho de poder hacernos crecer. Así que Josafat buscó al Señor y pregonó ayuno para todo el pueblo. Él llamó a toda la nación para que expresaran su humillación delante de Dios, su dependencia a Él. Lo que tenían que hacer era abstenerse de todo tipo de alimentación por un tiempo, y quizás solamente estaban tomando agua. Y esto era como decirle: lo primero para nosotros eres tú, ¿verdad? Todos nosotros aquí reconocemos que estamos en una situación complicada, no sabemos qué va a venir, no sabemos cómo va a suceder todo esto, pero te buscamos con todo el corazón. Y esto es la clave para nosotros. Jesús explicó cómo la oración y el ayuno también eran una manera para poder expresarnos delante de Dios. No es hacernos más dignos de ser bendecidos por Dios, es que en realidad estas acciones nos acercan a Dios, nos ponen dependientes de Él, nos hacen tomar una decisión de cómo vamos a enfrentar los problemas. Así que busque del Señor. Si usted está pasando por un momento de dificultad, no hay mejor manera de enfrentar sus problemas que buscando a Dios. Y número 2, en medio de su dificultad, aunque las cosas no resulten o no salgan quizás como usted piensa que deben suceder, la invitación que también este texto nos muestra o nos enseña es que en medio de la batalla nosotros tenemos que mostrar un corazón agradecido o alabar a Dios. Miren el versículo 18, regresando a nuestro texto base en 2 de Crónicas 20. Veamos el versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Dios, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme,
Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, pasó a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Eso es algo un poco extraño. Es un relato difícil de imaginárselo. Es como, y perdón que voy para los amantes del fútbol y para los que no les gusta el fútbol, a usar este ejemplo, pero El Salvador fue al Mundial de 1982 y jugó un partido contra Hungría, en el cual Hungría metió 10 goles y El Salvador metió solamente 1. En ese momento, yo me imagino que a todos los que les gusta el fútbol, que estaban en ese momento salvadoreños, no estaban festejando. Pues obviamente festejaron el único gol, ¿verdad?, en las Copas Mundiales, pero desde ese momento El Salvador es conocido porque como que no somos muy buenos en el fútbol. No estaban ahí celebrando. Y digo, ocupo este ejemplo como en algo donde se ve algo que no es competitivo. Y aquí venían muchos ejércitos, iban a enfrentar, no los podían contrarrestar. Pero lo que ellos estaban haciendo es, de antemano, Dios tenía el control, y comenzaron a cantar y glorificaban a Dios y decían: Dios tiene misericordia de nosotros. Y antes de que las cosas sucedieran, ellos tenían gratitud por lo que Dios iba a decidir. Ellos no sabían si Dios iba a dar permiso y qué iba a pasar. Ellos solamente estaban confiando en Dios. Y al final Dios les dio la victoria. Y así va a ser en nuestra vida diaria. Si le buscamos a Él con todo el corazón, cuando nosotros enfrentemos dificultades, debemos entonces tener fe de que Él va a obrar y que Él va a hacer su perfecta voluntad. Él es Dios y va a contestar como Él quiera. Pero a veces lo que nosotros tenemos que decidir en tiempos como este, de reflexión, es poner a un lado las actitudes que no convienen. Cuando vienen los problemas, lo peor que podemos hacer es comenzar a quejarnos. No, hombre, pues sí, yo todos los días voy a la iglesia, todos los días, Señor, y mira cómo lo que me pasa, peor me va. No, hombre, Señor, si mira cuánto tiempo yo he estado aquí sirviéndote, trabajando de sol a sol, y aquí al primero que pasa reconocen, a mí no me reconocen absolutamente. Y comenzamos a dejar que estos sentimientos, que estas malas actitudes afloren, y comenzamos a señalar, comenzamos a criticar. Nuestro lenguaje no tiene que ser un lenguaje de queja, de insatisfacción. Esto no tiene nada que ver con dejar a Dios actuar. Nuestro lenguaje tiene que ser de gratitud. Bueno, el Señor sabe lo que está haciendo. El Señor está en control. El hombre se puede equivocar, pero ¿quién soy yo para poder entonces venir y ser juez de todo lo que está sucediendo a mi alrededor? Se me van a salir los resortes, ¿verdad? Aquí tomando decisiones que no me convienen a mí. El Señor está en control. Él es soberano. Así que tener esta actitud de gratitud, de alabanza, no es solamente para cuando estemos contentos y cuando andemos cantando en la casa y agarramos la escoba y comenzamos a cantarle al Señor, ¿verdad? La alabanza no es solamente cuando todo va bien y esa canción me gusta. No es para nosotros, es para decir: Señor, eres grande. Y aquí me está pasando una situación que yo no entiendo. Me está pasando una situación tremenda. Así que yo reconozco que tú estás conmigo y yo te voy a alabar porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Así que lo que hace Josafat es poner a todos los cantores al frente del ejército para alabar a Dios antes de la batalla.
Y mientras ellos cantaban, Dios confunde a los otros ejércitos enemigos y entre ellos mismos se destruyeron. Así que lo que hizo Josafat y lo que hizo el pueblo de Judá fue depender de Dios, a glorificar a Dios, mencionar que la misericordia de Dios es para siempre. Y esa era la canción. Yo no sé qué tonada tenía, pero lo que decía en la canción era: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. La victoria vino para ellos porque confiaron plenamente en Dios. Y dice el Salmo 34, algo también relacionado a lo que hemos estado viendo en este texto. Dice el salmista David: bendeciré a Jehová, ¿cuándo? En todo tiempo. Su alabanza estará, ¿de qué manera? De continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis problemas. ¿Dice así? No dice me libró de todos mis problemas, dice de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. En tiempos de crisis, busque al Señor. No tome otras acciones. Busque al Señor siempre. No se enfoque en la magnitud del problema, sino enfóquese siempre en la grandeza del Dios que usted tiene, al cual usted va a acudir. Alabe a Dios incluso cuando no ha visto la solución de la dificultad que está atravesando. Recuerde que Dios pelea por usted, porque la batalla es de Él. Nosotros podemos entrar en pánico si nosotros nos dedicáramos a la aviación y tendríamos esa gran responsabilidad en este relato que contaba al principio. De verdad que tremendo ponerse ahí, ¿verdad? Y tratar de tomar decisiones al respecto. Dios nos ha puesto como mayordomos de una vida y nosotros tenemos que tomar decisiones. Para vivir, tenemos que vivir delante de Dios sin excusas y rendirnos diciendo: tú tienes el control, yo quiero que tú guíes mi vida. La mejor decisión que nosotros podemos tomar para vivir es dejarle el control de nuestra vida a Dios. Él quiere ayudarnos a que nuestro vuelo pueda ser lo mejor de lo mejor. Busque a Dios en todo tiempo y usted va a ver cómo, en lugar de que su vida esté en aflicción y en temor, usted va a poder depender de un Dios que es bueno.